Efesios capítulo 1 porque pareciera una oración. Dice en el versículo 15 del capítulo 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pueden sentarse, hermanos. Dios es el Rey soberano. Y entonces, Él vino para establecer un reino, de tal manera que el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y no era un reino que se iba a inaugurar apenas. Algunos piensan que Jesucristo vino a inaugurar el reino de los cielos. Dios ha sido Rey siempre. Mire lo que dice en Efesios 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Incluso el plan de redención no fue un plan de última hora cuando el hombre pecó. Dios tenía diseñado todo, porque Él es el soberano sobre todas las cosas. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo entiende. Entonces, necesitamos tener una perspectiva bíblica del reino de Dios, porque Dios es el Rey. Y entonces, cuando la tengamos, la iglesia podrá ofrecer una visión para el mundo desilusionado y saturado de pecado, donde crece la violencia y la maldad cada día, donde no hay esperanza de que esto va a mejorar, ¿verdad? Entonces la iglesia debe tener la respuesta. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, todo es de Dios. El único que no quiere ser de Dios es el hombre, ¿verdad? Es el ser humano. Quiere seguir con su propio camino, con su propia vida, con sus propios deseos. No se da cuenta de que hay un Rey soberano por sobre todas las cosas. Entonces, necesitamos tener una visión del reino de Dios. Cuando tenemos esa visión, es la visión más grandiosa que ha existido jamás. Era la visión que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio, Jesucristo vino a predicar el Evangelio del Rey. O sea, el Evangelio del reino de Dios. Eso es lo que dice San Mateo. Es más, San Mateo no menciona el reino de Dios porque él no podía escribir la palabra de Dios. Los judíos no escriben la palabra de Dios. Entonces, por eso San Mateo dice el reino de los cielos. Pero los otros evangelistas dicen el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo vivió por este reino. Trabajó, sufrió, murió por ese reino y resucitó por ese reino y lo confió a sus discípulos y a la iglesia. Entonces, Él predicó el evangelio del reino. Así que el propósito del evangelio del reino es llevar la consumación de la historia a las intenciones de Dios.
pero las intenciones de Dios para la creación entera, para que todo sea reconciliado, dice Efesios y dice Colosenses. Entonces, hay que reconocer y explicar, de acuerdo a las Escrituras, la realidad de la muerte, de la maldad. La gente tiene que entender eso. No es que uno se murió, todo se acabó, ¿verdad? Uno se muere y abre los ojos a la realidad de Dios, porque ahorita vivimos en nuestra realidad, pero también es realidad de Dios. Pero hay un mundo invisible, y entonces después de la muerte abrimos los ojos a ese mundo invisible. Una realidad de la maldad, de la injusticia y de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, pero también Dios tiene su realidad. La realidad es que Dios es un Dios amoroso y todopoderoso, que transforma a las personas. Cuando las personas renuncian a su vida de pecado, entonces Dios y buscan al Señor y se someten a Él y se someten a su reino y se someten a sus reglas. Entonces Dios transforma la vida de las personas. Entonces, y luego después esa persona puede influir en su familia para que se transforme su familia. Esa es la idea de Dios. Y luego, eso conforma la iglesia, y la iglesia Dios la usa para transformar a las comunidades y a las naciones. Entonces, ese es el plan de Dios. Por eso mandó a sus discípulos a ser discípulos a las naciones. Pero ¿qué es el reino de Dios? Si Dios es el rey, ¿cuál es su reino? El reino de Dios es el dominio donde se hace la voluntad de Dios el rey. Entonces, cada reino tiene 4 elementos universales. Primero, un rey que reina. Dios es el gobernante y ha designado a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero con todo y eso, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí me entiende? No tiene el trono absoluto. El trono absoluto lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, súbditos, esa es la segunda cosa, o personas sobre quienes el rey reina. Y eso incluye a los ángeles, porque son servidores de Dios, dice la palabra, a favor de nosotros, a favor de los herederos de la salvación. Entonces, que se someten a su reinado. Los ángeles se someten al reinado de Dios. Es más, dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, y tienen que hacer lo que Él dice. No se crea que los demonios hacen lo que a ellos les da la gana nada más. Entonces, tercero, leyes y ordenanzas, y un gobierno que las administra, que expresan la voluntad de Dios. Y cuarto, un territorio sobre el cual el rey reina, o sea, un dominio o territorio de Dios. Significa todas las partes de la creación que se someten a su voluntad. Todas las partes de la creación que se someten a su voluntad. Eso incluye a las personas. Entonces, el deseo de Dios y sus intenciones, o las intenciones de su voluntad, es que sus leyes sean obedecidas aquí en la tierra. Por eso Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y ahora, como se hace en el cielo. Así dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y sabe qué? En el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Entonces el deseo de Dios es que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios. Entonces, mire, el reino de Dios ha existido desde un principio. No lo vino a inaugurar el Señor Jesucristo. Dice en Primera de Crónicas 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. O sea, todo es de Dios. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y decía yo al principio, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, aunque no quieran. Aunque no quieran. Tuyo,
oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Por cierto que el principio rector del reino es la obediencia. ¿Sí me entiende? O sea, si no obedecemos, entonces ¿cómo decirles? No estamos aceptando el reino. O sea, podemos cantar de que el Señor es el Rey, ¿verdad? Y podemos emocionarnos con eso, pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo, otra cosa es aceptarlo como Rey de reyes y Señor de señores. Hay un principio: el Dios trino ha reinado soberanamente como Rey del universo desde siempre y para siempre. Entonces, la idea de Dios es que su reino venga a nuestras vidas, para que entonces se haga la voluntad de Dios en mí, en mi familia y en mi iglesia. Cuando su reino viene a nuestras vidas y a nuestras comunidades, cuando permitimos que el reino se manifieste en la comunidad y cuando permitimos que el reino de Dios se manifieste en la nación, entonces las naciones son sanadas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces la tierra es sanada. Entonces viene la prosperidad, porque el reino de los cielos es justicia, o sea, rectitud moral, es verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y también es belleza. Donde quiera que usted belleza es un reflejo del reino de Dios. Por eso usted tiene que poner su casa bella, porque si usted me dice que el reino de los cielos ha llegado a su casa y el baño es una porquería, no se lo voy a creer, porque hasta su baño tiene que reflejar el reino de Dios. Efesios 5:9, si quiere después ver la cita. Entonces, ¿cuál es la importancia del reino de Dios en las Escrituras? Predicando el evangelio del reino, dice. Jesucristo vino predicando el evangelio del reino, o la buena nueva del reino. Jesucristo no predicaba un evangelio como el que predicamos nosotros, un evangelio donde tenemos que hablar de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, él predicaba las verdades del reino. Ahorita les explico. Dijo también: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo: y las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios, su justicia. ¿Cómo se hace la justicia de Dios? Cuando nosotros entendemos que tenemos que tratar a los demás, a todos, desde el punto de vista del carácter de Dios, como Dios los hizo con dignidad. Nadie dice que tenemos que tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así dice la palabra de Dios, para que no nos andemos con orgullos y con vanidades. Entonces, dice, además señala una prioridad del reino de Dios. Dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Pero en San Marcos 10:14 dice: puso un niño en medio de ellos y le dijo: de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué puso a un niño como ejemplo? Porque el niño no tiene problema para creer. Si sus papás le dicen que los niños los trae la cigüeña, el niño se lo cree. Pero decepción cuando realmente se da cuenta de que los niños no los trae la cigüeña, y entonces la mamá y el papá que le enseñaron eso quedan como los grandes mentirosos. ¿Cuál es el problema de decirle al chiquito que el bebé está ahí? No hay ningún problema, esa es la verdad, porque el reino de los cielos es verdad. Entonces, el discipulado consiste en enseñar a los seguidores de Cristo a someterse a los requisitos del reino, o sea, plena obediencia. Dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas, dijo el Señor Jesucristo, que yo les he mandado. El reino de los cielos aparece más de 90 veces en la Biblia, en los evangelios. El reino de Dios es una pasión dominante que movió al Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo: yo he venido para traer fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Está hablando del fuego, de la pasión del reino de Dios, encendido en los corazones de las personas,
donde no se conforman con tener la bendición nada más para ellos, pero que están empeñados en compartirla con otros en palabra y obra. Aquí viene el otro asunto, ¿verdad? El reino de los cielos no solamente son palabras. A veces por eso el reino de los cielos no avanza, porque lo hemos convertido en palabras, en cuestión religiosa. Esta visión apuntaba a una transformación total del mundo y todo lo que en él hay, empezando desde la cruz. El reino de Dios es de gran importancia no solamente para el Señor Jesucristo, también para San Pablo, también para sus discípulos. De tal manera que San Pablo se fue a fundar iglesias, el primer misionero. Y nadie lo paró, dio su vida en eso. Así que sí era importante para el Señor Jesucristo y para la iglesia primitiva y para los apóstoles, debe ser igualmente de importante para nosotros. El reino de los cielos no debe ser estático. Dice el Salmo 103, 19, y su reino domina sobre todos. El reino de Dios toca todas las esferas de la vida: el gobierno, las leyes, la economía, los negocios, las ocupaciones, la educación, los deportes, la medicina, la ciencia, la tecnología, las artes y los medios de comunicación. Es más, la primera ley fue dictada por Dios y todas las naciones se han colgado de ella para poderle dar sentido ético a sus leyes. El reino de Dios es abarcador. Estoy explicando un poquito cuál es la naturaleza del reino. El reino de Dios es abarcador, abarca toda la creación, incluyendo los seres humanos y sus relaciones. Entonces, todo tiene que ser redimido. Dice una cita bíblica: porque a Dios le agradó habitar con Él en toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una reconciliación de todo. Reconciliarnos con la naturaleza, reconciliarnos con nuestros semejantes, reconciliarnos con todo. Entonces, no hay nada fuera del alcance de Dios. El reino de Dios representa una transformación total y global. Finalmente, Dios va a cumplirlo, ¿verdad?, en el reino milenial y en el reino eterno. Entonces, es una visión del cosmos entero transformado. Y luego San Pedro dice que en el tiempo final, dice, y los cielos se van a purificar ardiendo. Qué tremendo, ¿no? Todo se va a purificar, porque si supiéramos cuántas toneladas de basura espacial hay, pero Dios va a purificar hasta el cosmos. Así que hacia allá avanza el reino de Dios. El reino de Dios avanza hacia una transformación global y total. Así que usted dice, si se queda estancado o en el mismo lugar o sin hacer nada, o esperando nada más a ver qué bendición Dios le da para cada día. Ahora, el reino de Dios santifica lo común, exalta todas las cosas comunes de la vida, le da un nuevo propósito a todas las cosas, dignifica las cosas de la vida, aun aquellas cosas que parecen insignificantes y humildes. Dice una cita bíblica: ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así, cuando usted se siente a comer, le da gracias a Dios, le da gloria a Dios y come para la gloria de Dios. O si no come, dice, también hágalo para la gloria de Dios. Pues si ya está muy obeso, pues no coma. No coma tanto. No coma lo que no debe y dele la gloria a Dios. Porque también con la salud le damos la gloria a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor: y en aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Los cascabeles habla del cencerro, pues, de la campanilla. Las ollas de la cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas,
en aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Así que aún las ollas, dice, todo marcha hacia allá. Dice, cuando el Señor esté declarando el reinado total, dice, todo va a ser consagrado al Señor. Su cocina debe estar consagrada al Señor. Y si tiene un sartén viejo, todo apachurrado, tírelo a la basura, porque eso no habla del reino de Dios. Cómprese unos nuevos. Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Entonces, aún las ollas de las cocinas y los cascabeles de los caballos estarán consagrados al Señor. En el reino de Dios, las cosas del mundo que parecen insignificantes tienen y tendrán un significado nuevo. Ahora, el reino de Dios alcanza todo, ¿verdad? No podemos decir, pues esto es sagrado y esto es secular. No, para Dios todo es un solo vistazo. Es más, como alguien dijo, que tenemos que vivir el coram deo, que quiere decir delante de la presencia del Señor, las 24 horas del día. Tenemos que entender que si usted trabaja 8 horas, aplique el principio que dijo el apóstol San Pablo. Dice, trabaja como para el Señor y no para los hombres, para que recibas la bendición del Señor. Y si trabaja para Dios, no se va a estar quejando, lo va a hacer con gusto, va a recuperar el gozo del trabajo, porque algunos piensan que el trabajo es una maldición. No es cierto, el trabajo fue dado antes de que el hombre pecara, no tiene nada que ver con la maldición. El trabajo es una bendición porque fue establecido por Dios. Así que trabaje con gozo. Entonces, no diga que el trabajo es secular y el culto es sagrado. Todo es sagrado delante de los ojos del Señor si le damos la gloria a Él. El reino está abierto a todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa quién, no importa qué tanta maldad haya practicado. De todas maneras, si se arrepiente, si renuncia a su vida de pecado y empieza a buscar obedecer a Dios, entonces va a ser transformada su vida. Porque cuando dice San Pedro, así que convertíos. O sea, convertirse es una vuelta de 180 grados. Dice, te tienes que dejar atrás el pecado y caminar hacia Dios en obediencia. En obediencia. Entonces, dice la palabra del Señor que ya no debe existir, dice, para Dios no hay esclavo ni libre, ni inferior ni superior. Dice, todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y entonces fíjese que no permanece la idea de la esclavitud cuando la palabra del Señor llega. El reino de Dios avanza desde adentro hacia afuera. O sea, la transformación de las naciones es una regeneración espiritual interna. O sea, tiene que ser transformado el corazón de la persona. Si yo no soy transformado, no puedo ayudar a mi familia a ser transformada. Porque los seres humanos somos medio curiosos. Le dice, no debe mentir, le dice al niño la mamá. Le está diciendo que no mienta. Y cuando viene el abonero le dice, dile que no estoy. Y va el niño y dice, mi mamá que no está. Y entonces ya que chamaco sonso, le dice, le da un coscorrón porque no supo mentir, pero lo está entrenando para mentir. Y luego choca cuando le dice que tiene que decir la verdad. Entonces tiene que ser transformado el corazón así. Si yo no soy transformado, si yo no recibo el gobierno de Dios en mi vida, ¿verdad? Si yo no obedezco a ese gobierno, si yo no aplico el autodominio o el gobierno propio, entonces ¿cómo voy a gobernar mi familia? Porque ese es el problema de muchas familias. Y entonces el gobierno es un caos. Pregúntenle a los hijos a ver si su familia es una familia funcional. Dicen, no, pues todos se quejan de que su familia es disfuncional.
¿Por qué? Porque está mal desde el gobierno, no hay una concepción clara del gobierno y del autogobierno, que empieza con tu propio corazón. ¿Cómo vas a gobernar a tu familia si no estás gobernando tu propia vida? Entonces, dijo el Señor Jesucristo: de veras les aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego también dice San Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y luego dice 2 Corintios 3:18: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, cuando uno ve un espejo, ¿a quién ve? Pues me veo yo, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Tienes que ver la gloria del Señor. Tienes que poder apreciar que si Dios está trabajando en tu vida, entonces la gloria del Señor está en tu vida, y entonces desde esa perspectiva positiva, entonces tu vida empieza a cambiar, empieza a ser transformada, porque estás viendo a Dios mismo en tu vida. Pero ¿sabe qué? También hay que ver a Dios en la vida de los demás. Necesitamos demostrar el Evangelio, no solamente proclamarlo. Dice la palabra del Señor: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los demás. Y luego dice Mateo 15:5-16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos cosas: una, proclama el Evangelio; otro, vívelo, para que los demás vean también las buenas obras que tú estás haciendo. Entonces, o sea, son como dos pies, ¿verdad? Si como creyentes no practicamos eso, entonces andamos cojos. O sea que hay que apartar. Cada que tiene ingresos, aparte para ayudar al pobre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la práctica de los judíos, por eso no hay judíos pobres, porque no son mezquinos y egoístas. Todo para acá, todo para el vencedor, dice. Aquí se acostumbra esa frase, ¿no? Todo para el vencedor. No, porque entonces aquí está el mandato. Porque no solamente tenemos que hablar del reino, tenemos que demostrar el reino. Que la gente diga: ¿por qué me ayuda? Entonces, el reino de Dios debe impactar la totalidad de la vida y también de la sociedad. El reino de Dios tiene que ir más allá de la salvación de las personas. Se tiene que extender la transformación completa y total de las naciones. Por eso dijo el Señor Jesucristo: hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo pueden ser transformadas las naciones? De uno por uno, de uno por uno, de uno por otro, pero viviendo el reino, viviendo bajo las normas del reino, obedeciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, poniéndonos a sus órdenes todos los días. Entonces, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de un reinado eterno. Ese es el reino de Dios. En este reino no se debe tener miedo a la muerte. Dijo el Señor Jesucristo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:17-18. El Señor Jesucristo conquistó la muerte a través de la resurrección, para que entonces sus discípulos no le tengan el miedo a la muerte. Dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. O sea, esclavitud al temor de la muerte. Así que Jesús venció al que tenía la esclavitud, y entonces ahora somos libres del temor a morir. Además, dice la palabra del Señor que tenemos una esperanza, ¿verdad? Que si somos fieles, vamos a ver a nuestros seres amados.
Porque hay gente que no tiene esperanza, dice, oh, ya te moriste, ya no te volveré a ver. A lo mejor tienen razón, ¿verdad? Entonces, pero si somos del Señor y nuestros amados están en el Señor, los volveremos a ver. Y los muertos en Cristo, dice la palabra del Señor, resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Así que dice Hebreos, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Bueno, eso está en 1 Corintios. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego hay un testimonio de los mártires que está en Hebreos 2, 14, 15. ¿En Hebreos 2 o 12? Hebreos 11. Dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hebreos 11 habla de los que triunfaron sobre la muerte. Dice, algunos anduvieron escondidos, otros recibieron a sus muertos y fueron resucitados, y otros recibieron a sus muertos porque fueron aserrados para sepultarlos nada más. Dice, pero todos estos fueron héroes de la fe, dice. O sea, no tuvieron miedo a morir. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hemos recibido, dice, un reino inconmovible. O sea que si nos hemos sometido al Señor, estamos en su reino. Somos parte de su reino. El reino de los cielos ha llegado a nosotros. Entonces, Dios está construyendo su reino en todo el mundo, de manera silenciosa. A veces no se nota. Y el diablo también está haciendo su reinito, pero falso. Ya se está hablando, siempre se ha estado hablando en estos últimos años de un plan para un gobierno mundial. Bueno, no vaya a ser que ese plan sea para el anticristo, porque él va a tener un reino mundial. Entonces, así que un día va a colapsar todo lo que el diablo haya hecho queriendo imitar o emular al reino de Dios. Y el reino de Dios va a permanecer porque es un reino inconmovible. Es un reino inconmovible. Miren, el reino de Dios está avanzando con fuerza. El reino de Dios va a la ofensiva. Porque el diablo es un enemigo vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario y fue exhibido públicamente. Esto es lo que dice la palabra del Señor. O sea, Jesucristo triunfó en la cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces es un Cristo triunfante y victorioso, y será Rey de reyes y Señor de señores. Y se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin, dice Isaías 9:7. Ese reino está avanzando. Dijo el Señor Jesucristo desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, dijo, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Un principio es que la iglesia es la responsable del avance del reino de Dios, aplicando los principios bíblicos a través del servicio en todas las esferas de la actividad humana en todas las naciones. Tenemos que hacer que avance el reino de Dios. O sea, yo hago que avance o que se estanque. Si no hago nada, está estancado. El reino de Satanás no prevalecerá. Mire, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una imagen del infierno protegido por puertas. O sea, contra el avance del reino de Dios, el que se protege es el diablo. El diablo no quiere que la iglesia avance y levanta muros, dice en Corintios. A veces levanta muros de pensamientos, que cuando se está oyendo el evangelio, la persona levanta pensamientos, hace barreras, hace muros. No, a mí no me van a convencer por esto, por esto y por esto y por esto y por esto. Levanta su barrera. Pero aún esas barreras
el Señor la derriba. Entonces, la iglesia está a la ofensiva, la iglesia va adelante. Mire, tenemos que hacer este asunto del reino de los cielos algo personal. En la medida en que usted y yo obedezcamos la voluntad de Dios como mi rey, entonces su reino estará afectando positivamente mi vida y la vida de los que me rodean. En la medida en que hagamos la voluntad de Dios en mi familia y en mi iglesia, esa será la medida en que la voluntad de Dios avanzará hacia la comunidad y hacia la nación. No se trata de quejarse, se trata de avanzar. Su reino viene y entonces las naciones serán sanadas. Dijo el Señor Jesucristo que oráramos y dijéramos: Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Entonces, tenemos que renunciar a cualquier otro dominio, incluso al dominio del pecado. Y entonces someternos en fe y en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si no nos sometemos, entonces es rey de lengua. O sea, no tiene nada que ver con mi vida, entonces no es rey de mi vida. Entonces no es el Señor de mi vida, entonces no es mi Dios. Porque hay quien proclama que tiene a Dios, pero no se somete a Él. Entonces, ¿por qué no obedeces? Mire, con los 10 mandamientos que obedeciera, ¿verdad? Pero no son 10, ¿verdad? En ese libro de Éxodo son 358 mandamientos. Y para no complicarte la vida con tantos mandamientos, ¿sabe cuál es la única regla? Dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así lo simplificó el Señor Jesucristo. Para que no te andes quebrando la cabeza, le dijo: haz esto. Entonces, yo creo que junto con su familia usted tiene que decidir obedecer las intenciones de Dios en el área de santidad personal, porque como dice aquí en Efesios, dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿qué cosa voy a hacer para cultivar la santidad personal? La integridad, ser íntegro, ser completo, ser de una sola pieza, recto. Dice: y al cuidado de mis relaciones con otros. ¿Cómo voy a mejorar las relaciones con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos o con mis vecinos? Entonces, hay que agarrar la libretita y que se reúna la familia esta semana. Es una tarea, porque si usted no hace la tarea, entonces no le va a servir de nada lo que yo he estado diciendo este día. Llegue a su casa, reúnase con su familia y tome la libretita. ¿Qué cosa vamos a hacer para que se cumplan las intenciones de Dios en nuestra santidad personal, en nuestra integridad y en nuestras relaciones? Nada más 3 cosas. ¿Sí se lo grabó? Y si no es muy bueno para grabarse 3 cositas, anótelo. Entonces, haga una lista cada uno y hay que empezar a obedecer, cuando menos una cosa en cada área. Y eso sería lo práctico. Porque qué bonito sermón, pero si no lo practica, no valió la pena. Póngase de pie. Yo no sé por qué no se acercan acá con su familia y hagan un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un compromiso de obediencia. Un compromiso de obediencia. Dígale: Señor, desde hoy en adelante, cuando lea tu palabra, voy a encontrar el mandamiento para obedecer. Los mandamientos para obedecer. ¿No quieren venir las familias? ¿Por qué no se acercan, hermanos?
para que hable con el Señor, para que se comprometa